Hay algo extraño en los vínculos humanos. Dos o más personas pueden quererse, apreciarse, admirarse, pueden compartir proyectos, recuerdos, sueños, y sin embargo un día algo empieza a fallar. Las conversaciones se vuelven difíciles, las interpretaciones se vuelven hostiles, las heridas se acumulan y lo más desconcertante es que muchas veces ninguno de los dos sabe exactamente qué ocurrió. La explicación habitual consiste en buscar el problema dentro de una de las personas, pero ¿y si estuviéramos mirando en el lugar equivocado? ¿Y si parte importante de lo que llamamos afecto, respeto, amistad, compañerismo o conflicto no estuviera dentro de los individuos, sino entre ellos? Hoy vamos a explorar una idea surgida de años de investigación e intervención clínica, vincular y organizacional. La existencia de una arquitectura invisible que sostiene la vida de los vínculos. Cuando un vínculo atraviesa dificultades, solemos formular preguntas como estas. ¿Qué le está pasando a ella? ¿Qué le está pasando a él? ¿Qué le está pasando a tal? ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Pero estas preguntas tienen una limitación. Suponen que el problema está contenido dentro de alguno de los participantes. Sin embargo, cuando observamos procesos de cambio durante años, aparece otra posibilidad. Muchas veces el problema no está solamente en las personas, está en la configuración de la relación, está en ciertos patrones que emergen entre ellas. Patrones que no pueden encontrarse examinando a cada individuo por separado. Es algo parecido a lo que ocurre con una melodía. Las notas existen por separado, pero la música aparece únicamente cuando las notas interactúan. Cuando los vínculos tienen lugar, ocurre algo similar. Hay fenómenos que solo existen en la interacción y precisamente esos fenómenos suelen determinar gran parte del bienestar o el malestar que experimentamos. Imaginemos que pudiéramos realizar una especie de tomografía psicológica de una relación, no para observar a los individuos, sino para observar el vínculo mismo. ¿Qué encontraríamos? La investigación sistemática nos llevó a distinguir 5 componentes fundamentales, 5 capas invisibles que organizan gran parte de la vida vincular. Primera capa, la dinámica socioafectiva. Pensemos en una pregunta simple. Cuando algo importante te pasa, ¿cómo responde la otra persona? Ahí aparece la primera capa, la dinámica socioafectiva. Está formada por fenómenos como la validación, el apoyo, el reconocimiento y el intercambio afectivo y la contención emocional. No parecen cosas espectaculares, pero tienen una enorme capacidad de amplificación. Un comentario validante puede transformar un día difícil. Una invalidación repetida puede erosionar años de confianza. Muchas crisis vinculares comienzan aquí. No necesariamente porque exista agresión abierta, sino porque lentamente desaparecen el reconocimiento, el apoyo, la sensación de ser comprendidos. Segunda capa, el contrato psicológico invisible. Toda relación posee acuerdos, pero también posee algo más peligroso, supuestos acerca de lo que esperamos del otro, de lo que creemos que el otro espera de nosotros y de lo que consideramos deseable, negociable, admisible o inadmisible. Lo interesante es que gran parte de estos acuerdos jamás fueron conversados oportunamente, simplemente se asumieron. Por eso muchas veces las personas no discuten por lo que ocurrió, discuten por expectativas que nunca llegaron a explicitarse. Lo que aparece como una pelea por una tarea, una decisión o una conducta suele ser la manifestación visible de un contrato psicológico que se volvió difuso. Tercera capa, la intersubjetividad de trasfondo. Hay una pregunta fascinante. ¿Vivimos realmente la misma realidad? O mejor dicho, ¿vemos la misma película cuando observamos lo que nos ocurre? La intersubjetividad de trasfondo refiere precisamente a eso, al grado en que compartimos interpretaciones, explicaciones, significados y
proyectos comunes. Los vínculos saludables no son aquellos donde todos piensan igual, sino aquellos donde las diferencias pueden ser conversadas, donde las personas siguen siendo testigos de la experiencia del otro. Porque cuando dejamos de compartir nuestras películas internas, cada uno empieza a vivir en un mundo distinto. Y desde mundos distintos resulta cada vez más difícil coordinar acciones y construir futuro. Cuarta capa, la pertenencia sociocognitiva. Ahora aparece un fenómeno sorprendente muy conectado con el anterior. Cuando un vínculo empieza a deteriorarse suele ocurrir algo muy particular. Dejamos de hablar con la persona y empezamos a hablar sobre la persona, con amigos, con familiares, con colegas, con el terapeuta inclusive, o con cualquiera que valide alguna versión nuestra de los hechos. Parece algo pequeño, pero tiene consecuencias profundas, porque modifica quién participa en la construcción de nuestra realidad. El otro deja de ser un interlocutor significativo y lentamente pierde centralidad en nuestro mundo cognitivo. En términos simples, ya no pensamos con esa persona, empezamos a pensar acerca de ella. Y eso transforma radicalmente la estructura del vínculo. Quinta capa, el acoplamiento vital proyectivo. Finalmente llegamos al nivel más profundo. La pregunta aquí es sencilla. ¿Seguimos queriendo construir algo juntos? Eso es el acoplamiento vital proyectivo. La voluntad de sostener la interdependencia, la disposición a seguir apostando por ese nosotros. Cuando esta dimensión se fortalece, las dificultades pueden transformarse en desafíos compartidos. Cuando se debilita, aparece algo distinto. Comenzamos a imaginar nuestra vida fuera del vínculo. Al principio como una fantasía ocasional y después como una posibilidad. Y finalmente como una decisión. Aquí aparece la idea central. Estos 5 componentes no funcionan por separado, interactúan constantemente, se amplifican mutuamente, se retroalimentan. Cuando se deteriora la validación suele deteriorarse también la confianza. Cuando se deteriora la confianza se vuelve más difícil conversar expectativas. Cuando las expectativas dejan de aclararse, se empobrece la película compartida y cuando eso ocurre, la voluntad de construir juntos puede comenzar a debilitarse. No se trata de 5 problemas, se trata de un único sistema, un sistema complejo y mucho más aún. La investigación sistemática y contextualizada allí donde transcurren nuestras vidas muestra que si ampliamos el foco de observación, estos 5 elementos de la dinámica vincular interactúan de manera casi inseparable con otros componentes de carácter individual, deliberativo y organizativo que constituyen las matrices vitales en las que nos integramos en búsqueda de satisfacción de necesidades y anhelos variados. Existe una creencia muy difundida, la idea de que los vínculos se destruyen por grandes acontecimientos, pero muchas veces no ocurre así. Frecuentemente se deterioran por pequeñas perturbaciones que no encuentran resolución adecuada. Una conversación evitada, una expectativa no aclarada, un quiebre que nunca se habló, una interpretación que quedó cristalizada, y con el tiempo esas pequeñas perturbaciones pueden propagarse por toda la estructura vincular y algo que parecía menor termina transformando la relación completa. Pero aquí aparece una idea todavía más importante. El quiebre no conduce necesariamente a la ruptura, también puede conducir al aprendizaje. Cuando un vínculo logra conversar aquello que antes quedaba oculto, puede actualizar su contrato psicológico, renovar su dinámica socioafectiva y enriquecer su intersubjetividad. Dicho de otro modo, el vínculo puede volverse más inteligente después de atravesar una perturbación. Por eso la salud vincular no consiste en no tener quiebres, consiste en tener condiciones para reorganizarlos de manera más integradora. Algunos vínculos se fragmentan ante la dificultad,
Otros, en cambio, usan la dificultad como ocasión para volverse más complejos, más conscientes y más capaces de futuro. Quizá la enseñanza más importante sea esta: los vínculos no son simplemente la suma de individuos, poseen una estructura propia, una arquitectura invisible, una especie de sistema vivo que puede empobrecerse o enriquecerse, fragmentarse o aprender. Por eso, comprender un vínculo exige más allá de las personas, ver lo que emerge entre ellas, y esto no figura en las tomografías, ni se puede mapear ni entender en contacto con el sujeto aislado de su contexto de vínculos, porque muchas veces el problema no está en uno ni en otro, está en el patrón que ambos están construyendo juntos. Y cuando logramos ver ese patrón, aparece algo que antes era imposible: la posibilidad de transformar. Comprender la mente humana exige mirar más allá del individuo, y comprender los vínculos exige mirar más allá de las personas, porque algunas de las fuerzas más importantes de nuestra vida no viven dentro de nosotros, emergen entre nosotros. Soy Gustavo Montenegro. Si el video te resultó interesante, te invito a dejar un comentario, darle like y suscribirte para más contenidos como este.